El capitalismo siempre ha registrado crisis cíclicas porque se rige por el libre juego de los mecanismos del mercado, como la oferta y la demanda. Hoy estas crisis son más recurrentes por cuenta de la financiarización de la economía mundial, la interdependencia globalizada y la interconexión informática que muestra los fenómenos y los comparte en tiempo real. Pero además, esta crisis recibe los coletazos de la pandemia, la recesión económica mundial iniciada en los Estados Unidos, la crisis fiscal en Inglaterra, los altos índices inflacionarios en todos los países, la devaluación descontrolada de todas las monedas del mundo respecto al dólar y la guerra en Ucrania. La pandemia hizo retroceder la economía mundial en un 20% de su PIB y obligó a aumentar el crédito y el gasto público en un 27%. Y la tan anhelada reactivación económica, acelerada por el consumo acumulado en la pandemia, está trayendo como consecuencia inflación elevada que, aunada al cierre frecuente de la economía de China para cumplir su política de salud cero COVID, pinta un panorama complejo mundial y obviamente para Colombia. Concomitante, el dólar, como medida de valor y equivalente universal de todas las mercancías, realiza las transacciones comerciales y financieras entre gobiernos y particulares a nivel mundial, afectando sensiblemente las economías locales. Frente a la crisis, los inversionistas se refugian en el dólar por ser la moneda más fuerte que está respaldada en la economía más sólida del mundo, los Estados Unidos. Las monedas locales sufren devaluaciones al depender del comportamiento del dólar. Por ejemplo, al 21 de octubre, la más devaluada moneda fue el peso argentino, con un menos 33.2%. El yen japonés con un menos 28%, la corona sueca con un 19%, el peso colombiano con un 17%, la libra esterlina con un 16.6%, el euro con un 13% y el dólar canadiense en un 5.6%. Es decir, las devaluaciones han sido fenómenos mundiales. Si los Estados Unidos estornudan, al mundo le da gripa. Cuando la Reserva Federal de ese país decide elevar las tasas de interés para controlar su inflación, encarece el crédito para bajar el consumo. Esto ha llevado al dólar a una revaluación, la más alta en las últimas 2 décadas. El 85% de países del mundo, como Colombia, suben las tasas de interés para intentar frenar la inflación interna y la externa. No todos los países asimilan la crisis por igual. Por ejemplo, la inflación en Estados Unidos es del 8.2%, de Europa 10.9% y de Bolivia del 1.6% porque tiene una economía fuerte en producción nacional, incluida la de los alimentos, que es la que más afecta a la inflación, y además planifican su economía. La inflación de Colombia es del 11.4%, que se explica porque se desindustrializó, se desagriculturizó y se tercerizó con fuerte carga de informalidad, quedando a merced de las exportaciones de materias primas sin ningún valor agregado e importaciones de maquinaria, equipos, tecnología, manufacturas y alimentos que se pagan en dólares. En suma, Colombia es vulnerable absoluto de los vaivenes de la economía mundial, especialmente de los Estados Unidos y de países con los que ha suscrito TLCs leoninos para su soberanía. La medida más ortodoxa que están aplicando todos los países para controlar la inflación es subir las tasas de interés. Por ejemplo, los Estados Unidos le subieron del 0 al 3.75% y Colombia del 4% al 10% para reducir así el dinero circulante y la demanda. El Fondo Monetario Internacional recomienda, comillas, que las prioridades de política económica son restaurar la estabilidad de precios y mantener la sostenibilidad fiscal, además de proteger a los grupos vulnerables. Cierro comillas.
Les recuerdo que la inflación promedio de Colombia es del 11.4%, que en los pobres es del 13.6%, en la clase media del 11.6% y en la clase alta del 9.8%. Sépase también que el 4.5% de nuestra inflación corresponde a alimentos, que en general subieron en un 26.6% en promedio, invalidando el incremento salarial hasta ahora recibido. Nota, según el DANE, la inflación en Pasto fue del 8.8%, cuando la nacional es del 11.4%. ¿Será cierta tanta dicha? Así las cosas, se demora en acabar la desigualdad y vivir sabroso. El capitalista corre hasta el velo sagrado de la familia, decía Marx. Al capitalista solo le interesa el medio ambiente, el hambre y la pobreza en la medida en que sirvan a sus protervos intereses. En fin, que al menos nos dejen comer en paz nuestro plato de pobreza, como decía Darío Martínez.